Hola queridos amigos y bienvenidos a la lectura del libro Eventos de los Últimos Días. Hoy vamos a leer juntos el capítulo número 6, Estilo de vida y actividades de remanente. Un espíritu de servicio y sacrificio propio. Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la Iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de la Iglesia de Dios efectúan su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria. En todas partes hay tendencia a reemplazar el esfuerzo individual por la obra de las organizaciones. La sabiduría humana tiende a la consolidación, a la centralización, a crear grandes iglesias e instituciones. Muchos dejan a las instituciones y organizaciones la tarea de practicar la beneficencia. Se eximen del contacto con el mundo y sus corazones se enfrían. Se absorben en sí mismos y se incapacitan para recibir impresiones. El amor a Dios y a los hombres desaparece de su alma. Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual que no se puede delegar. La atención a los enfermos y a los pobres y la predicación del Evangelio a los perdidos no deben dejarse al cuidado de juntas o organizaciones de caridad. El Evangelio exige responsabilidad y esfuerzo individuales, sacrificio personal. Negociad entre tanto que vengo. Cristo dice: negociad entre tanto que vengo. Lucas 19:13. Quizá pasen apenas unos pocos años hasta que termine la historia de nuestra vida, pero debemos negociar hasta entonces. Cristo quisiera que cada uno se educase a sí mismo para reflexionar con calma en cuanto a su segunda aparición. Todos han de investigar la palabra de Dios diariamente, pero sin descuidar los deberes presentes. Cristo declaró que cuando Él venga, algunos miembros de su pueblo que lo espera estarán ocupados en transacciones comerciales. Algunos estarán sembrando en el campo, otros segando y recogiendo la cosecha, y otros moliendo en el molino. No es la voluntad de Dios que sus escogidos abandonen los deberes y responsabilidades de la vida y se entreguen a una contemplación ociosa viviendo en un sueño religioso. Llenen esta vida con todas las buenas obras que les sea posible hacer, como si cada día pudiera ser el último. Debemos velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. Nuestra única seguridad consiste en realizar nuestro trabajo cada día según se nos presenta, trabajando, velando, esperando, dependiendo cada momento de la fuerza de aquel que estuvo muerto y que vive otra vez, que vive para siempre. Cada mañana conságrese a Dios con sus hijos. No cuenten con los meses ni los años, no les pertenecen. Solo el día presente es de ustedes. Durante sus horas trabajen por el Maestro, como si fuese vuestro último día en la tierra. Presenten todos sus planes a Dios para que Él les ayude a ejecutarlos o abandonarlos según lo indique su providencia. Una concienzuda observancia del sábado. Nuestro Padre Celestial desea, por medio de la observancia del sábado, preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Desea que el sábado dirija nuestra mente a Él como el verdadero Dios viviente y que por conocerlo tengamos vida y paz. Durante toda la semana debemos recordar el sábado y hacer preparativos para guardarlo de acuerdo con el mandamiento. No hemos de observar el sábado meramente como un asunto legal. Debemos comprender su importancia espiritual sobre todas las transacciones de la vida. Cuando el sábado se recuerda de esta manera, no se permitirá que lo temporal usurpe lo que pertenece a lo espiritual. Ningún deber que corresponde a los 6 días de trabajo será dejado para el sábado. El hombre también tiene una obra que cumplir en sábado: atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento ese día. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre
y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o en cualquier otro día. Fidelidad en los diezmos y las ofrendas. El diezmo sagrado, reservado por Dios para sí mismo, debe traérselo a su tesorería para usarlo en el sostén de los obreros evangélicos en su trabajo. Lean cuidadosamente el capítulo 3 de Malaquías y vean lo que Dios dice acerca del diezmo. El Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo, como tampoco la del sábado, porque la validez de ambas se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado. El Señor llama hoy a los adventistas del séptimo día en todo lugar para que se consagren enteramente a Él, haciendo todo lo que esté a su alcance para su obra, según las circunstancias en que se encuentren. Él desea verles mostrar por medio de dones y ofrendas generosas cuánto aprecian sus bendiciones y cuánta gratitud sienten por su misericordia. La caridad que se manifiesta en el lecho de muerte no puede sustituir a la benevolencia que se ejerce mientras se está lleno de vida. Las necesidades de la causa aumentarán continuamente a medida que nos acerquemos al tiempo del fin. Se nos ha puesto a prueba en este momento con el fin de determinar nuestra aptitud para la vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí entregándonos posesiones temporales para que el uso que hagamos de ellas demuestre si se nos puede confiar las riquezas eternas. Establecer nuevas instituciones. Algunos quizás digan, si el Señor viene pronto, ¿qué necesidad existe de establecer colegios, hospitales y fábricas de alimentos? ¿Qué necesidad hay de que nuestros jóvenes aprendan oficios? Es el designio del Señor que cultivemos constantemente los talentos que se nos ha dado. No podemos hacerlo a menos que los usemos. La esperanza de la pronta venida de Cristo no debería inducirnos a la inactividad. En lugar de eso, debería guiarnos a hacer todo lo que nos sea posible para bendecir y beneficiar a la humanidad. Debe hacerse una gran obra en todo el mundo, y debido a que el fin está cerca, nadie llegue a la conclusión de que no es necesario realizar un esfuerzo especial para levantar las diferentes instituciones según la causa lo demande. Cuando el Señor nos ordene que no realicemos más esfuerzos para construir lugares de reuniones y para establecer escuelas, hospitales e instituciones publicadoras, entonces será el tiempo cuando hemos de cruzar nuestras manos y permitir que el Señor termine la obra. Pero ahora tenemos la oportunidad de mostrar nuestro celo por Dios y nuestro amor por la humanidad. Obra médico-misionera. A medida que la agresión religiosa destruya las libertades de nuestra nación, los que se mantengan de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Mientras tienen oportunidad por su propio beneficio, deberían actuar con inteligencia y aprender acerca de las causas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Al hacerlo, encontrarán un campo de labor en todas partes. Habrá muchas personas enfermas que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra propia fe, sino mayormente entre los que no conocen la verdad. Quiero decirles que pronto no se hará ninguna obra en las líneas ministeriales que no sea la obra médico-misionera. El pueblo de Dios valorará su salud. Me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel, y que está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo. Debemos presentar el té, el café, el tabaco y el alcohol como complacencias pecaminosas. No podemos colocar en el mismo plano la carne, los huevos, la mantequilla, el queso y alimentos semejantes que se sirven sobre la mesa. Estas cosas no deben destacarse como si fueran lo principal de nuestra obra. Las cosas antes mencionadas, el té, el café, el tabaco, la cerveza, el vino y todas las bebidas alcohólicas no deben tomarse ni moderadamente, sino que deben ser descartadas.
La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar juiciosamente lo que es saludable. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Lo perjudicial para la salud no solo reduce el vigor físico, sino también tiende a debilitar las facultades intelectuales y morales. Al ceder a cualquier práctica antihigiénica, dificultamos la tarea de discernir entre el bien y el mal, y nos inhabilitamos para resistir al mal. Volver a la dieta original. Repetidamente se me ha mostrado que Dios procura llevarnos de vuelta, paso a paso, a su designio original, a saber, que el ser humano debiera subsistir basado en productos naturales de la tierra. Entre los que están esperando la venida del Señor, con el tiempo desaparecerá el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen alimentario. Siempre debiéramos mantener en vista este objetivo y esforzarnos constantemente por alcanzarlo. Debieran verse mayores reformas entre el pueblo que pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. La reforma pro salud tiene que hacer entre nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. Hay quienes deberían despertar respecto al peligro del consumo de carne, que todavía consumen la carne de animales, pues así arriesgan la salud física, mental y espiritual. Muchos que ahora están solo medio convertidos acerca del asunto del consumo de carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Tiempo para ayunar y orar. De ahora en adelante y hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y más despiertos, y no confiar en su propia sabiduría, sino en la de su caudillo. Ellos debieran dedicar días especiales al ayuno y la oración. No es necesario que se abstengan de alimentos, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos. El verdadero ayuno que debiera recomendarse a todos es la abstinencia de toda clase de alimento estimulante, y el uso apropiado del alimento saludable, sencillo, que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres necesitan pensar menos acerca de qué comerán y beberán como alimento temporal y mucho más en cuanto al alimento proveniente del cielo, el que le dará tono y vitalidad a toda la experiencia religiosa. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la Iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la Iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Entera confianza en Dios. A veces las cosas marchan mal por causa de obreros no consagrados. Usted puede llorar a causa de los resultados de la conducta equivocada de los demás, pero no se preocupe, la obra se encuentra bajo la supervisión del Maestro bendito. Todo lo que Él requiere es que los obreros acudan a Él para recibir sus órdenes y obedecer sus instrucciones. Él lleva sobre su corazón todos los aspectos de su obra. Nuestras iglesias, misiones, escuelas sabáticas e instituciones, ¿por qué preocuparse? El intenso anhelo de ver a la Iglesia rebosante de vida debe templarse con una confianza total en Dios. Que nadie abuse de las facultades que Dios le ha dado en un esfuerzo por hacer avanzar más rápidamente la obra del Señor. El poder del hombre no puede apresurar la obra. El poder de las inteligencias celestiales debe unirse con el esfuerzo humano. Aunque se eliminara a todos los obreros que actualmente llevan las responsabilidades más pesadas, la obra de Dios continuaría progresando. El culto familiar. Por la noche y por la mañana, únanse con sus hijos en el culto a Dios, leyendo su palabra y cantando sus alabanzas. Enséñenles a repetir la ley de Dios. Sean cortas y animadas las reuniones del culto familiar. No permitan que sus hijos o cualquier otro miembro de la familia les tenga miedo por ser tediosos o faltos de interés. Cuando se lee un capítulo largo y se lo explica y se eleva una larga oración, este precioso servicio se hace cansador y es un alivio cuando termina.
elija al Padre una porción de las Escrituras que sea interesante y fácil de entender. Serán suficientes unos pocos versículos para dar una lección que pueda ser estudiada y practicada durante el día. Se pueden hacer algunas preguntas. Pueden presentarse a manera de ilustración unas pocas, serias e interesantes observaciones, cortas y al punto. Por lo menos debieran cantarse unas pocas estrofas de un himno animado, y la oración que se eleve debe ser corta y al punto. El que dirige en oración no debiera orar por todas las cosas, sino que debiera expresar sus necesidades con palabras sencillas y alabanza a Dios con gratitud. Cuidar la relación con el mundo. Se cita Apocalipsis 18, 1-3. Mientras resuena este mensaje, mientras la proclamación de la verdad está haciendo su obra de separación, nosotros, como fieles centinelas de Dios, debemos discernir cuál es nuestra verdadera posición. No debemos confederarnos con los mundanos, no sea que lleguemos a imbuirnos de su espíritu, y que nuestro discernimiento espiritual se vuelva confuso y veamos a quienes tienen la verdad y llevan el mensaje del Señor desde el punto de vista de las iglesias cristianas nominales. Al mismo tiempo, no hemos de ser como los fariseos y mantenernos alejados de ellos. Quienes están velando y esperando la aparición de Cristo en las nubes del cielo no se mezclarán con el mundo en asociaciones de placer ni en reuniones donde meramente buscan divertirse. No es el plan de Dios que nos liguemos mediante contratos o en sociedad o asociaciones comerciales con los que no son de nuestra fe. Debiéramos unirnos con otra gente tanto como podamos hacerlo sin sacrificar los principios. Esto no significa que tengamos que ingresar en sus logias y sociedades, sino que sepan que simpatizamos de todo corazón con la causa de la temperancia. La recreación que Cristo aprueba. Es privilegio y deber de los cristianos tratar de refrescar sus espíritus y vigorizar sus cuerpos mediante la recreación inocente, con el fin de usar sus facultades físicas y mentales para la gloria de Dios. Los cristianos tienen a su disposición muchas fuentes de felicidad y pueden decir con exactitud infalible qué placeres son lícitos y buenos. Gozarán de las recreaciones que no disipen la mente ni rebajen el alma, que no desilusionen ni dejen tras sí una triste influencia que destruye el respeto propio o obstruye el camino de la utilidad. Si pueden llevar consigo a Jesús y mantener un espíritu de oración, están perfectamente seguros. Debemos conducirnos y dirigir nuestras reuniones de tal manera que al volver a nuestros hogares podamos tener una conciencia libre de ofensa hacia Dios y los hombres, una seguridad de que no hemos herido ni perjudicado en nada a aquellos con quienes hemos estado asociados, ni hemos ejercido una influencia perjudicial sobre ellos. No será peligrosa cualquier diversión a la cual puedan dedicarse y pedir con fe la bendición de Dios, pero cualquier diversión que los descalifique para la oración secreta, para la devoción ante el altar de la oración o para tomar parte en la reunión de oración, no solo no es segura, sino peligrosa. Música que eleva. Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Tiene poder para subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el pensamiento y para despertar simpatía, para promover la armonía en la acción y para desvanecer la melancolía y los presentimientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo. La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales y en nuestros cánticos de alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. El canto, como parte del servicio religioso, es tanto un acto de culto como lo es la oración. El uso de instrumentos musicales no es de ninguna manera objetable. Estos se utilizaron en el servicio religioso en la antigüedad,
Los adoradores alababan a Dios por medio del arpa y el címbalo, y la música debiera tener su lugar en nuestros cultos. La televisión y el teatro. El teatro está entre las fuentes más peligrosas de placer. En vez de ser una escuela de moralidad y virtud, como tan a menudo se sostiene, es precisamente un semillero de inmoralidad. Debido a estos entrenamientos se fortalecen y confirman hábitos depravados y propensiones pecaminosas. Cantos vulgares, gestos y expresiones y actitudes sensuales depravan la imaginación y degradan la moral. Todo joven que asiste habitualmente a estos espectáculos se corromperá. No hay en nuestro país una influencia más poderosa para envenenar la imaginación, destruir las impresiones religiosas y embotar el gusto por los placeres tranquilos y las sobrias realidades de la vida que los entretenimientos teatrales. El amor por estas escenas aumenta cada vez que nos solazamos en ellas, así como el deseo de bebidas intoxicantes se fortalece con su uso. No podría invocarse la bendición de Dios sobre la hora pasada en el teatro o en la sala de baile. Ningún cristiano querría encontrar la muerte en semejante lugar. Nadie querría ser hallado allí cuando Cristo venga. Los únicos entretenimientos seguros son aquellos que no ahuyentan los pensamientos religiosos y serios. Los únicos lugares seguros a donde podemos acudir son aquellos a donde podemos llevar a Jesús con nosotros. La vestimenta y los adornos. No hay necesidad de hacer del asunto del vestido el punto principal de vuestra religión. Hay algo más valioso de lo cual hablar. Hablen de Cristo, y cuando el corazón esté convertido, todo lo que no esté en armonía con la palabra de Dios se eliminará. Si somos cristianos, seguiremos a Cristo aunque el camino que debamos seguir sea opuesto a nuestras inclinaciones naturales. No vale la pena decirles que no deben usar esto o lo otro, pues si el amor de esas cosas vanas está en el corazón, el desprendernos de estos adornos será tan solo como cortar el follaje de un árbol. Las inclinaciones del corazón natural se manifestarán nuevamente. Deben estar convencidos en su conciencia. Ruego a nuestros hermanos que se conduzcan cuidadosa y circunspectamente delante de Dios. Sigan las costumbres en el vestido mientras estén de acuerdo con los principios de salud. Vístanse nuestras hermanas sencillamente, como muchas lo hacen. Que el vestido sea de material bueno y durable, aprobado para esa edad, y que la cuestión del vestido no llene la mente. Nuestras hermanas debieran vestirse con sencillez, debieran vestirse con una ropa modesta, con pudor y sobriedad. Den al mundo una ilustración viviente del adorno interno de la gracia de Dios. La apariencia exterior es un indicador de lo que hay en el corazón. La necesidad de publicaciones. Debieran imprimirse publicaciones escritas en el lenguaje más claro y sencillo, explicando los temas de vital interés y dando a conocer las cosas que sobrevendrán sobre el mundo. Los mensajes primero y segundo fueron dados en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero los tres mensajes han de ser proclamados todavía. Apocalipsis 14, 6, 12. Estos mensajes hemos de darlos al mundo en forma de publicaciones y discursos, mostrando en la línea de la historia profética las cosas que han sido y las que serán. Debe hablarse la verdad pura en folletos y panfletos, y estos deben esparcirse como las hojas de otoño. Patriarcas y profetas, Daniel y Apocalipsis y el conflicto de los siglos son los más necesarios ahora que nunca antes. Deben ser ampliamente difundidos porque las verdades que destacan abrirán muchos ojos ciegos. Mientras continúe el tiempo de gracia, habrá oportunidad para que el colportor trabaje. Que los que escriben para nuestras revistas se abstengan de dar estocadas o hacer alusiones hirientes que ciertamente causarán daño y se convertirán en estorbos y escollos en el camino, y que nos impedirán realizar la obra que debiéramos hacer con el fin de llegar a todas las clases, incluyendo a los católicos. Nuestra obra consiste en decir la verdad con amor, sin mezclarla con elementos no santificados del corazón natural,
que tienen el sabor del mismo espíritu poseído por nuestros enemigos. No debemos usar palabras duras y cortantes. Exclúyanlas de todo artículo escrito. Elimínenlas en todo discurso presentado. Permitan que la palabra de Dios haga la tarea de cortar, de reprender, que los hombres finitos oculten y moren en Jesucristo. Debiéramos extirpar cada expresión en nuestros escritos y nuestras declaraciones que si se toman en sí mismas pueden interpretarse mal y hacer que parezcan antagónicas a la ley y en orden. Todo debe considerarse cuidadosamente, no sea que quede registrado que estamos declarando cosas que nos harán aparecer como desleales a nuestro país y a sus leyes. El cristianismo no se manifiesta por medio de acusaciones pugilísticas y condenatorias. Desconfiar de las cuestiones laterales. Dios no ha pasado por alto a su pueblo ni ha elegido a un hombre solitario aquí y otro allí como los únicos dignos de que se les confíe su verdad. No da a un hombre una nueva luz contraria a la establecida fe del cuerpo. En todas las reformas se han levantado hombres que aseveraban esto. Nadie debe tener confianza en sí mismo, como si Dios le hubiese dado una luz especial más que a sus hermanos. Uno acepta alguna idea nueva y original que no parece estar en conflicto con la verdad. Se espacia en ella hasta que le parece que está revestida de belleza e importancia, porque Satanás tiene poder para dar esa falsa apariencia. Al fin, llega a ser el tema que lo absorbe todo, el único gran punto alrededor del cual gira todo, y la verdad queda desarraigada del corazón. Les amonesto a que desconfíen de estas cuestiones laterales, que tienden a distraer la mente de la verdad. Nunca es inofensivo el error. Nunca santifica, sino que siempre produce confusión y disensión. Recalcar la unidad, no las diferencias. Hay 1000 tentaciones disfrazadas y preparadas para los que tienen la luz de la verdad. Y la única seguridad para cualquiera de nosotros consiste en no recibir ninguna nueva doctrina, ninguna nueva interpretación de las Escrituras sin someterla primero a hermanos de experiencia. Preséntensela con un espíritu humilde y dispuesto a recibir enseñanza, con ferviente oración, y si ellos no la aceptan, aténganse a su juicio, porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva revelación, que tendrá a conmover la fe en antiguos hitos. Sus doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios, pero habrá almas que serán engañadas. Harán circular falsos informes, y algunos serán prendidos en esta trampa. No podemos ejercer demasiado cuidado contra toda forma de error, porque Satanás está tratando constantemente de apartar a los hombres de la verdad. Debemos hacer que parezca esencial el estar unidos, no que vayamos a requerir a otros que acepten nuestras ideas, pero si todos están buscando la mansedumbre y la humildad de Cristo, tendrán la mente de Cristo. Entonces habrá unidad de espíritu. Yo ruego a los que aseveran creer la verdad, que anden en unidad con sus hermanos. No traten de dar al mundo ocasión de decir que somos extremistas, que estamos desunidos, que el uno enseña una cosa y el otro otra. Evitemos las disensiones. ¿Cómo enfrentar las críticas? Los que se han apartado de nuestra fe volverán a nuestras congregaciones para desviar nuestra atención de la obra que Dios desea que hagamos. No pueden permitirse apartar sus oídos de la verdad para escuchar fábulas. No dejen de tratar de convertir a quien esté hablando palabras de condenación contra vuestra obra, pero que se vea que ustedes están inspirados por el Espíritu de Cristo, y los ángeles de Dios pondrán en vuestros labios palabras que llegarán a los corazones de los opositores. Si estas palabras insisten en imponer sus ideas, los miembros de la congregación que tienen mayor sensatez comprenderán que vuestras normas son superiores. Por lo tanto, hablen de manera que resulte evidente que Jesucristo está hablando por intermedio de ustedes. Exaltar la palabra de Dios. Si trabajamos para crear una excitación de los sentimientos, tendremos todo lo que deseamos y posiblemente más de lo que podamos afrontar con éxito.
Prediquemos la palabra con calma y claridad. 2 de Timoteo 4:2. No debemos considerar que nuestra obra consiste en crear agitación de los sentimientos. Únicamente el Espíritu Santo de Dios puede crear un entusiasmo sano. Dejen que Dios trabaje y que el instrumento humano avance suavemente ante Él, observando, esperando, orando y contemplando a Jesús en cada momento, y que sea conducido y dirigido por el precioso Espíritu, el cual es luz y vida. Debemos ir al encuentro de la gente con la sólida palabra de Dios, y cuando la reciban, entonces el Espíritu Santo podrá venir. Pero siempre viene, según he dicho antes, en una forma que resulta aceptable para el juicio de la gente. En lo que decimos, en lo que cantamos y en todos nuestros ejercicios espirituales, debemos revelar esa serenidad, esa dignidad y ese temor santificado que son característicos de cada verdadero hijo de Dios. Es por medio de la palabra, no por sentimientos ni excitación, como queremos influenciar a la gente para que obedezca la verdad. Sobre la plataforma de la palabra de Dios podemos estar en pie con seguridad. Aquí termina el capítulo número 6 del libro Eventos de los Últimos Días. El próximo día veremos juntos el capítulo número 7 que lleva por título La vida en el campo. Que tengáis unos buenos días al lado de Jesús.